eh, configuramos un programa de investigación alrededor de intentar responder la cuestión principal para nosotros, que es definir qué es lo popular en Paso de los Libres y qué características adquiere eso que se manifiesta como, o se considera como popular. Entonces, en ese marco, bueno, vinimos avanzando, definimos diversas entradas al problema a partir de las dimensiones en las que se presenta. Este es el modo de organización, digamos. O sea, al núcleo central de lo popular y de las características vamos entrando desde las diversas dimensiones y comenzamos tomando la dimensión de lo musical, de la musicalidad de la expresión popular, y estos son los primeros apuntes del avance de estos trabajos en los últimos 6-7 meses. Lo popular, como acto de resistencia, lo vemos así, tiene siempre algo hacia qué oponerse. Ese algo es lo instituido a partir de un conjunto de prácticas socialmente establecidas. Este conjunto de prácticas representan lo hegemónico, y eso hegemónico de esas prácticas es el territorio de aquello que no se discute, de lo que se considera como consabido. Aquello de lo que no se habla, aquello que rompe con la visión de clase hegemónica y con la visión que la clase hegemónica tiene de sí. Lo popular, entonces, es una afirmación, es un acto de resistencia, de diferencia y de distinción conflictiva, enfrentada a lo hegemónico. Bueno, cabe armar, dijimos eso a partir de que el principio definir qué cosa es lo popular, el marco general, digamos. Consideramos que lo popular son todas las expresiones que intentan decir desde otro lugar, decir desde el lugar de los silencios, decir desde el lugar de acallado, enfrentado a lo que fue impuesto inclusive como popular desde la perspectiva de los sectores dominantes. El caso particular que nosotros estamos analizando de la música, por ejemplo, los sectores dominantes en la provincia de Corrientes han instalado, han instituido que lo popular sería chamamé, y nosotros encontramos que en la zona de frontera, en nuestra región, en Paso de los Libres, eso no es así. La expresión popular pasa por otros caminos. El carnaval es uno de ellos. Y por otra parte, el modo en que estas expresiones se van dando también son expresiones no estables, digamos, son expresiones en tensión permanente, porque también hay procesos de apropiación de parte de la burguesía de estas expresiones y de nuevas resistencias en el interior de las expresiones. De modo que transforman a esto en un proceso complejo de ida y vuelta, de tensiones y negociaciones permanentes. En Paso de los Libres sostenemos entonces que la tradición más importante es el carnaval, porque ya desde la década de 1870, en el siglo XIX, hace más de 140 años, que hay celebración del carnaval en la ciudad. Y desde el comienzo, la celebración se dio en dos planos. Uno, en los salones familiares, a partir de las fiestas de máscaras o de fantasías, como se llamaba. Y el otro plano es el territorio de lo popular, digamos. El plano de las clases sociales desposeídas, de los sectores desplazados y marginales, que celebraban también el carnaval a su manera. Bueno, esta imagen, que es de 1938, es de la comparsa Los Hijos de la Noche,
que es una comparsa de orden popular y que podemos ver la gran presencia de negros que hay, porque el Paso de los Libres al ser frontera y al haber continuado en Brasil la esclavitud formalmente hasta 1898, hasta la Declaración de la República, los esclavos pasaban el río y se instalaban como libertos en la zona de Paso de los Libres. Sobre todo en la última etapa del siglo XIX, cuando empezó a hacer falta mano de obra para ser empleada en la explotación de distintas actividades y el que estaban en plena expansión. Entonces las burguesías locales empezaron a hacer vista gorda con respecto a la presencia de los negros, ya no se los devolvía a sus dueños del otro lado, y ellos fueron constituyendo zonas de asentamiento y una comunidad importante en la ciudad. Y con ellos vino su tradición, sobre todo marcada por la fuerte presencia de los instrumentos de percusión. Y esto, con las otras clases populares de la ciudad, la fusión fue rápida, y incorporándose entonces en la tradición del carnaval celebrada con características más similares a lo que hoy podemos ver en el carnaval rioplatense, o sea, es un carnaval de murgas, pero que el Paso de los Libres siempre recibieron el nombre de comparsas. Más adelante, con respecto a lo que se cantaba en estos grupos, eran coplas de rimas consonantes, ¿no es cierto?, que son las coplas del uso del carnaval uruguayo, de la murga que hablaba Alejandro recién. Pero está en el imaginario colectivo, digamos, que se cantaban coplas, pero no hay registros fehacientes de aquellos versos. No pudimos rescatar eso. Bueno, más adelante, sobre todo por las transformaciones que produce la migración europea que se va a instalar en la zona y el auge del comercio internacional, la actividad comercial, mercantil, va a adquirir centralidad en Libres, y estos inmigrantes, sobre todo ya la segunda generación, van a desplazar del centro de la escena, digamos, en el plano de la hegemonía social, a los sectores más conservadores, vinculados a la actividad pecuaria. Una actividad pecuaria extensiva, inclusive, o sea, que no son industriales, no hay una concepción de industria de la producción pecuaria, sino hay una concepción más conservadora. Los sectores vinculados al comercio internacional, digamos, son los que van a ir ocupando el centro de la escena política y económica de la ciudad, y también van a empezar a incorporar su visión del carnaval, sobre todo con una fuerte influencia de los ritmos brasileños. ¿Por qué? Porque este sector social está vinculado con la otra orilla del río y van a traer el carnaval hacia el interior de los clubes de la clase media o del sector hegemónico que se vinculaba en el Club Social. Club Social que va a ser refundado en 1936 bajo el nombre del Club Progreso. De modo que ahí hay una coronación de esta clase social mercantil controlando hegemónicamente las expresiones, y va a incorporar en la fiesta de carnaval, del carnaval del club, la figura de la comparsa, pero ya no la comparsa popular del barrio, sino la idea de la comparsa copiando a lo que se denomina el cordón en Brasil, en el carnaval del club, y con la musicalidad ya brasileña, que va a empezar a bailar marchas de carnaval, etc. Simultáneamente, ya hacia finales de la década del 30, van a aparecer lo que se denominan las comparsas de gauchos, que de ese modo se está poniendo desde lo grotesco, se está ridiculizando, se está resistiendo a la idea de instalar lo gauchesco y el chamamé como lo representativo de Corrientes. Entonces, en Paso de los Libres, el proceso de resistencia se produce a partir de
ridicularizar la figura y las prácticas gauchescas, y se lo incorpora al carnaval como una escena del grotesco. Este es el primer registro escrito que tenemos de 1947, donde aparecen las marchas que se cantaban en los clubes cuando la burguesía se apropia, ¿no es cierto?, de esa fiesta, y sucede como en todas las historias de la literatura, ¿no?, los relatos populares que se hacen en la calle, y cuando la cultura el rito es hegemonizado por la cultura, por la clase oficial, digamos, por la clase hegemónica, ya se toma la escritura, ¿no es cierto? Entonces los primeros registros son de estas marchas que ustedes pueden apreciar, eran cantadas en portugués, siendo Paso de los Libres una ciudad de la República Argentina. El carnaval en aquel momento ya toma las marchas del portugués. La música era el ritmo brasileño y las letras eran modificadas de esos temas populares brasileños, esos zambas brasileños, pero hablaban de los grupos o de las comparsas de Paso de los Libres. Y lo que se destaca es que resalta, ¿no es cierto?, al club e invita a la gente a bailar. Este proceso de concentración, de consolidación de la hegemonía de los sectores mercantiles y de la apropiación de todos los sectores que hacen del carnaval como expresión, y de que esa lectura que ellos hacen del carnaval se instala como la concepción hegemónica del carnaval y como el rasgo de identidad de la ciudad, va a llevar a que en las décadas siguientes, en la década del 50 y 60, se consolide esta idea al grado que la fiesta de carnaval de Paso de los Libres se transformará en una fiesta de alcance nacional. Por ejemplo, aquí tenemos la fotografía que aparece en la nota central de la revista Así del año 67, que era una revista de difusión nacional de gran alcance, que había ocupado todo su número especial de febrero en el carnaval de Paso de los Libres. Hacia finales de los 60, entonces, estas manifestaciones del carnaval en Paso de los Libres, apropiadas por la burguesía, habían hecho, como veíamos en la figura anterior, en la foto anterior, centralmente de la disputa alrededor de las grandes carrozas y de las reinas, que eran las hijas de las familias de la hegemonía burguesa, que hacían una enorme ostentación de sus trajes y sobre todo del costo de los trajes y del montaje de las carrozas. O sea, había una competencia por el grosor de las billeteras, que eso se había transformado en el rasgo distintivo del carnaval de Libres. Pero hacia finales del 60, la dictadura de esa época prohíbe cantar las canciones en portugués, y entonces se hace necesario desarrollar las bandas rítmicas, que en ese momento se las comenzaron a denominar escuelas de samba, pero a lo que hoy denominamos baterías. Estas escuelas de samba en la década del 60 van a sufrir también el fuerte impacto del desarrollo de los medios de comunicación, la difusión de las radios de la frontera, que instalan los hits del carnaval, inclusive en nuestra zona, los hits del carnaval en Río de Janeiro. Entonces, la explosión que se produce en Brasil alrededor del bossa nova y el movimiento de la tropicalia impactan también en la musicalidad del carnaval y lleva a que las bandas rítmicas, que son producciones colectivas de gente tocando percusión básicamente, disputen entonces, desde ahí los sectores populares integrados a la comparsa disputen la centralidad a el grosor de las billeteras de los dirigentes, digamos, que imponían
a sus hijas como reinas para mostrarse. Entonces, los sectores populares ocupan nuevamente la centralidad de la fiesta, haciendo cada vez más grande y más compleja la ejecución de la percusión. Y en ese sentido, entonces, surge a partir de la prohibición la necesidad de decir. Y el pueblo estaba callado y entonces, bueno, se incorporan nuevos instrumentos y hacia el 78, la primera es en el 76, tenemos de autoría de Carlos Muñeca da Costa, que nosotros sabemos que ustedes lo conocen porque él ha escrito letras para el carnaval de aquí de Ituzaingó, y cantó también en el carnaval de aquí. La característica de esta primera letra del decir del pueblo, donde este autor toma la palabra, se torna en la necesidad de dialogar con esos instrumentos que eran provenientes de Brasil, y entonces el anuncio de la llegada de la comparsa, ¿no es cierto? Trayendo la alegría en este carnaval, y el nuevo rey será porque ya marca la competencia, ¿no? Y aquí encontramos en Horacio Romero, que también es otro cantautor conocido en nuestra provincia, porque, claro, conocido como Horacio Román, él es quien dialoga con esos instrumentos, ¿no? Que suenen las cuicas, que suenen otra vez, y así él iba nombrando en un tono de, digamos, de presentador de espectáculo más que canción, iba nombrando el instrumento, y la comparsa, digamos, era el canto y respuesta, ¿cierto? Él llamaba al instrumento y la batería, el instrumento contestaba. Bueno, también en el mismo periodo irrumpe la música de la cumbia, el Paso de los Libres, como suponemos, esto es una hipótesis de trabajo, como un mecanismo también de resistencia de los sectores populares que ya no se veían reflejados en ese carnaval tan aburguesado. De hecho, básicamente es en 1975, ya la cumbia empieza a hacer su aparición en Paso de los Libres, desde el lado, digamos, del margen. ¿En qué sentido? En el sentido de que los grupos de chamamé, sobre todas las cosas del Cuarteto Santa Ana, ¿no? Cuya figura fundamental fue Ernesto Montiel, le empiezan a dar espacios de actuación a conjuntos de cumbia, pero no de la cumbia que nosotros conocemos de los 90 para acá, sino de esa cumbia que tiene mucho contenido y en el sentido musical centroamericano, ¿no? Sobre todo de la habanera. Esa cumbia, digamos, empieza a entrar de a poco en Paso de los Libres, sobre todo de ciudades vecinas, como Montecasero, Curuzú, formada básicamente por instrumentos que tienen que ver con el bajo eléctrico, la timbaleta o el timbal, y el acordeón, ¿no? Y básicamente dos voces nomás. Entonces la cumbia de esta forma marginal empieza a disputar de alguna forma el espacio simbólico de un público que de forma mayoritaria iba a escuchar chamamé, y sobre todo de un público que se empieza a vivir fuera del casco céntrico de la ciudad, que lo que podríamos decirlo de la periferia de la ciudad de Paso de los Libres, ¿no? Tal es así que uno de los primeros conjuntos que surgen a partir de ese contexto son los tropicales. Entonces, cuando nosotros hablamos justamente de la cumbia, nosotros vamos a ir indagando que justamente junto al carnaval, a las expresiones carnavalescas, la cumbia también entra dentro de un marco de negociación y de resistencia con la apropiación que la burguesía hace de estas dos festividades, ¿no? de estas dos ceremonias. Bueno, en los 80
acompañando, ¿no es cierto?, las dos expresiones populares, surgirá la composición del samba argentino, ¿no? En Paso de los Libres nosotros sostenemos que surge este ritmo que es a partir de la musicalidad del samba enredo de Brasil, de Río de Janeiro, pero al producirse con el idioma español, surge un samba distinto, porque no es una copia. Esto dicho por entrevistados, compositores de Río de Janeiro, ¿no? Ellos dicen, no, este es un samba distinto, no es nuestro samba. Y bueno, yo sostengo que no es el samba brasileño a partir de que la lengua produce una impronta muy fuerte en la música, en el lenguaje musical, en la sonoridad. Este es el primer samba escrito en español, samba enredo, ¿no es cierto? La característica de la poética del género samba enredo es que es una poesía popular que cuenta una historia para ser puesta en escena a partir de distintos lenguajes artísticos, la danza, la plástica, la música, la imagen, la expresión corporal. Cuenta una historia, ¿no? Parte de los griegos, y si ustedes ven en la sucesión de las estrofas, presenta la comparsa, dice que va a contar la historia de los griegos, donde Homero poemas escribía, y bueno, la licencia poética, ¿no? Y Sócrates su filosofía. Sabemos que no hay registros escritos de Sócrates, pero el poeta se toma la licencia y crea, ¿no es cierto?, hace esa construcción en el relato histórico. Habla de Atenas, habla y acá incorpora el carnaval en la estrofa donde decimos que es el remate, ¿no es cierto? Acá dice él que a los griegos les faltaba solo una cosa, que es la batucada, que es la que tiene la comparsa Zum Zum y que es la que alegra el carnaval. Esta otra letra aparece en el 88 y como nosotros decimos que en la cultura popular se produce la resistencia a la cultura hegemónica, entonces también en la voz del autor está la voz del pueblo, ¿no? Recuerden, en el contexto del año 88 teníamos el Austral durante la presidencia de Alfonsín. Entonces, en nuestro carnaval aparece esta estrofa popular, cantada y resignificada a través de los tiempos, muy recordada por todos, que dice: cuando llega fin de mes uno pierde la esperanza, ya no hay magos ni adivinos, los australes no te alcanzan. El horóscopo, que era el tema, ¿no?, las formas de adivinar el futuro, te dice que la cosa sigue igual, y la única alegría, o sea, ese momento que ahora les va a explicar Fabián, ese momento que se detiene en Paso de los Libres cuando llega el carnaval. En Paso de los Libres no existe otra cosa, otra noticia, cuando entramos en periodo de carnaval. Sí, esta característica está estudiada también, es una cosa que sucede en otras expresiones carnavalescas, que el sociólogo brasileño Roberto da Mata sostiene que lo denomina el tiempo carnavalesco, que es un momento en que todo en la ciudad se detiene, hasta los relojes, y la ciudad vive un momento fuera del tiempo. En Paso de los Libres sucede eso. En los niveles pasadas las fiestas de fin de año no existe otra cosa, solamente carnaval. No hay política, no hay fútbol, no existe otra cosa, es solo carnaval. El hit del verano no son los hits que circulan en la playa. Los hits del verano son las grabaciones de los samba enredos de las comparsas que van a salir a la avenida en febrero.
Para el libreño el año termina en febrero, cuando se celebra el carnaval. Tal es así que si uno habla con un libreño en el mes de julio, agosto, se refiere al carnaval del año pasado, cuando se hace referencia al febrero del año en curso. Hoy uno habla con un libreño y te dice, no, el carnaval del año pasado, ¿por qué? Porque ya está en tiempos de finales de este carnaval, que es el 2013, ¿no? Bien, volviendo un poco a esta variación que tiene que ver con la cumbia, y vemos que los tropicales, como decía anteriormente, tiene también algo de decir propio, de identidad propia, en el sentido de que entra a discutir un espacio con el chamamé, pero sin embargo en Pasos los Libres se da un fenómeno particular, que es la fusión que tiene el chamamé con la cumbia. Por ejemplo, ahí en esta foto tenemos la figura del bajista, que es Negro Zambón, es un personaje muy popular, tal vez así que también incursiona y crea un estilo nuevo dentro del carnaval, que por eso tomamos la cumbia y el carnaval como dos fenómenos populares, digamos, hace una fusión en lo que tiene que ver con las formas rítmicas del bajo y la timbaleta con la cumbia, que, como dije anteriormente, viene irrumpiendo desde zonas y ciudades vecinas. En conclusión, relacionándolo con el aspecto del campo filosófico, hay algo que me gustaría rescatar, que es del análisis de estos dos fenómenos culturales como la cumbia y el carnaval, que tiene que ver con lo sensual. Si uno lee el libro de Kierkegaard sobre lo erótico musical, uno puede apreciar que Kierkegaard hace alusión, y justamente nosotros venimos escuchando las ponencias anteriores, de ayer y de esta mañana, sobre que lo sensual siempre está como opuesto y hasta negado a lo que hegemónicamente está instituido como deben ser las cosas. Y esto tiene mucho que ver con lo religioso. Kierkegaard dice que el cristianismo, al negar la carne, pensemos en el término carnaval, lo que hace es justamente poner lo sensual en el centro, para de ahí negarlo y resignificarlo, y sobre todas las cosas condenarlo, como que esto es prohibido, ¿no? Entonces, tanto la cumbia como el carnaval vienen a aflorar nuevamente esta cuestión, y sobre todas las cosas a poner lo sensual, lo sensible y sobre todas las cosas el goce en el centro de la escena. Y ahí es interesante pensar desde otro filósofo como Derrida la cuestión de la diferencia, ¿no? La cuestión de pensar desde el margen estas cuestiones que, como decía al principio Fabián, no responden a lo que uno conoce como la identidad del correntino. Nos parece a nosotros que hay particularismos que en la zona de frontera donde nosotros vivimos se dan otras cosas, sin ser esto un compartimiento estanco también. Sobre todo a partir de esta idea de que no es un compartimento estanco, debemos destacar que, por ejemplo, personajes como Zambón, la gente de los tropicales, ingresan al carnaval participando de una comparsa de los barrios periféricos de la categoría D, porque el libro hay dos categorías, de la categoría D, lo que lleva a que el común de la gente empiece a pensar que esa comparsa específica, que es Catamarca, que es la del barrio Catamarca, porque ese es el nombre de la calle principal de ese barrio, empieza a pensar que la comparsa Catamarca debería pasar al primer grupo, porque adquiere un grado de aceptación pública enorme, y a partir de una expresión de tipo musical, como decía Claudio, nueva, que es la articulación de la rítmica de la cumbia con el samba, que al grado que también surge ahí un género musical nuevo, que sería el samba tropical. Bueno, lo que nosotros básicamente hemos detectado, que se produce tanto en la cumbia como en el carnaval a lo largo de la historia, solamente que en la cumbia se dio en un proceso mucho más rápido, más acelerado en los últimos tiempos, pero ambos, tanto el proceso de tensión, negociación de lo carnavalesco y de lo cumbiero, digamos, pasa por tres grandes estadios, digamos. Un primer estadio que irrumpe como ritmo que representa a lo popular,
Un segundo estadio que es la apropiación que hace la burguesía y una resignificación de esos ritmos y se lo transforma inclusive hasta en identitario desde la perspectiva oficial. Y nuevamente en el interior de esos ritmos y de esas expresiones aparece la resistencia. De modo que hemos visto en el proceso de comparsas y carnaval popular en apropiación de la burguesía y transformación de ese gran carnaval espectáculo, y el surgimiento de la música, de las letras como otra forma de expresión de lo popular dentro del carnaval, y en la cumbia aparece con la irrupción de los tropicales en la zona periférica, la incorporación de los tropicales y la cumbia al carnaval a esa fiesta hegemonizada por la burguesía, y en los circuitos periféricos empiezan a aparecer otros conjuntos de cumbias que ya no hacen una cumbia tan elaborada, tan compleja, sino que, como el caso de Juancito y los Juveniles, y ¿cómo se llama la otra banda? Grupo Amistad, que empiezan a hacer música de cumbia mucho más sencilla, en 2 tonos nada más. Vuelven, retoman el timbal, digamos, como marca de percusión, básico. Y en la zona periférica desplazan inclusive a la popularidad de los tropicales, que se transforman como la cumbia de los chetos, digamos. Y la cumbia hegemonizada. Y en el carnaval se está produciendo una situación similar. En los últimos años el carnaval fue totalmente controlado, digamos, desde la burguesía, y se ha oficializado, algo que hace 2 años que la Intendencia Municipal organiza el carnaval. Nunca lo había hecho. En los 140 años del carnaval, jamás la Intendencia Municipal lo organizó. Siempre organizaba una comisión de vecinos. Hace 2 años tomó como política oficial la Intendencia Municipal. ¿Qué sucedió el año pasado? En el carnaval pasado, en febrero de 2012, reventó un carnaval popular en el lugar donde está lo que sería la Feria Paraguaya, digamos, como se conoce. La fotografía que vemos es el carnaval oficial. Es el Rey Momo que representaron las chicas en el mural, y que inclusive el mural en la Intendencia, en la consolidación de la oficialización de eso. Ese Rey Momo es el Rey Momo de la burguesía, digamos. Ahí está presente con el intendente y el presidente de la comisión de carnaval, que está de remera naranja, el presidente de la comisión de carnaval en la inauguración del tambódromo. Y el carnaval popular del año pasado, que apareció, irrumpió una noche, sin decir agua va, digamos. Se presentaron las comparsas, sobre todo del grupo B, de la zona periférica, reaccionando al alto precio de las entradas, que no permite que su propio público los vaya a ver. Estas comparsas fueron a actuar en el lugar donde está la feria, la feria, como se conoce como la Feria Paraguaya, una saladita chica, digamos, y ahí ellos hicieron su propio Rey Momo, como un componente de esa comunidad comercial, y se armó una fiesta increíble en la calle, sin toda la parafernalia del carnaval oficial, digamos. Entonces, hay nuevamente ahí el proceso de ruptura, de resistencia. El carnaval está viviendo esta situación de tensión nuevamente. Bueno, abrir el espacio a los diversos sentidos que expresa la cultura del Paso de los Libres es aceptar que el carnaval y sus conjuntos cumbieros son de lo más relevante en esas expresiones, al punto de poner en tela de juicio a la hegemonía de otras expresiones políticamente instituidas, como es el caso del chamán. Así como lo religioso, como dogma absoluto, excluye lo sensual al mismo tiempo que lo afirma, como decía Claudio recién. Entonces la música se presenta en este caso como lo demoníaco, lo que niega lo admitido como bueno. En la música, donde se expresa y se presenta esa sensualidad encarnada, presente sobre todo en la música carnavalesca y cumbiera. Las manifestaciones de lo popular configuran procesos vivos en constante mutación que tensionan lo cotidiano y lo extraordinario. Un proceso que transforma lo objetivo en subjetivo, en una realidad atemporal, como decíamos, que no quiere finitud alguna,
sino la libertad del acontecimiento, que es lo que les da satisfacción. Esta satisfacción, que al instituirse efímera, pasajera, por 4 días locos, como dice la canción, da lugar a acciones que salen de lo normal, que se cristalizan en discursos, tanto en los sambas de enredo como en los discursos de la cumbia. Perfecto. Bien, hacemos una o dos consultas al equipo de trabajo. Tenemos nosotros, mientras piensan la consulta, que tenemos derecho a ser consultados como todos los demás, vamos a poner por ahí un videito. La concentración. Ese es más grave. El de la concentración es un poco más grave. Vamos a poner la comparsa que no sé, no me deje mostrar por ahí porque la más antigua. No, eso es un solo. Y la Lo más que abriste ahí. a la que Sí. Bueno, nosotros, además de estar trabajando en las tareas de investigación, hace ya un año, ¿no sabe cuándo? Además de las tareas de investigación del aspecto académico, hace 2 años ya constituimos también porque esto vincula a la actividad comercial, a los modos de vida, y por diversas razones nosotros empezamos a comercializar instrumentos musicales para carnaval. Y ahora tenemos el auspicio de 3 marcas de instrumentos importantes en Brasil. Bien, si no hay consultas al equipo de trabajo, agradecemos la presencia de los colegas de Libres, entonces. Cierro nada más el comentario. Nosotros abrimos una escuela portátil de carnaval, con la que estamos visitando distintas zonas, donde vamos llevando especialistas en las distintas actividades que vinculan el carnaval. Y no solamente de Libres, sino de gente de Brasil, de Entre Ríos, que con el tiempo que nos fuimos vinculando, fuimos encontrando que hay, en lugares donde hay especialidad muy grande, por ejemplo, en el trabajo artesanal de los trajes, como el caso de Montecasero, encontramos gente que trabaja la música, como el caso de Libres, o la danza, como en el caso de Uruguayana, que es el tercer carnaval de Brasil. Y entonces estamos trabajando con eso y estamos viendo, como indicaba también esta chica Alejandra, al respecto de las murgas y de las comparsas, que hay un proceso de expansión, hay un campo impresionante de expansión de la expresión popular desde ahí, digamos, esta forma de expresión. Gracias.